por actos ajenos, así de mal. Y justo lo tengo en la vía telefónica. Ciro Murayama, ¿cómo estás, Bueno, Ciro? Buenos días. Bueno. ¿Ahí estás? ¿Me escuchas? Bueno. ¿No me escuchas, Ciro? Bueno. ¿Me escuchas? Ahí estamos. ¿No? Bueno, que es justamente esto que escribió en Twitter Ciro Murayama, el consejero, lo que yo comentaba al inicio del programa, ¿no? Esto, pues, estaba en 1951, de 1951 a 1965, pues sí, andaba perdida, ¿no? La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. A ver si ya lo tenemos a Ciro, sí. El problema es que él no me escucha a mí. ¿Ya me escucha, Ciro? Ciro. Hola, buenos días. Hola, Qué Ciro. gusto estar en tu espacio. Ya estamos. ¿Cómo estás, Ciro, querido? Bien, gracias. Encantado de estar. Igualmente, te agradezco muchísimo. Bueno, leímos ya y compartimos con la gente que nos sigue tu tweet, pero vamos a abundar un poco en el tema. ¿Qué está pasando, no? Si anda perdida la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que esto es una muestra muy elocuente, al mismo tiempo que preocupante, de qué pasa cuando un órgano constitucional autónomo pierde su sentido constitucional, que es defender ciertos derechos, cumplir una tarea al servicio de la ciudadanía con independencia del poder, y por el contrario lo que estamos viendo es una Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentablemente subordinada al poder político, y que en esa sumisión pues incluso viola directamente la Constitución, que en su artículo 102, párrafo B, que es justamente donde se crean estos órganos no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos, como la CNDH, se dice claramente que entre sus competencias no está la materia electoral, y sin embargo la comisión se mete al tema electoral, pide que se haga una reforma al INE a partir de una recomendación donde analizan violaciones del Estado mexicano, no, violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano ocurridas, Adela, entre 1951 y 1965, es decir, por cosas ocurridas hace 70 años, la conclusión es que hay que cambiar al INE de hoy sin haber analizado un solo hecho, un solo acto, una sola decisión del INE. Fíjate, nada más por cosas que ocurrieron antes de que se creara el INE, o incluso el IFE. Claro. Lo que hay que hacer es cambiar al INE. Bueno, pues es un extravío histórico, jurídico, conceptual muy preocupante. Así que pues lo que estamos viendo es un uso de esta comisión pues ya con fines políticos, porque lo que hace es, violando la Constitución, insisto, sumarse a una campaña de ataques contra el INE que estamos pues viendo desde hace tiempo, que vienen básicamente desde la Presidencia de la República, hay que decirlo, y que trata de afectar las bases, los pilares del sistema electoral que ha permitido que en México tengamos renovación pacífica del poder gracias al voto libre y secreto de la ciudadanía. Eso que fue una aspiración histórica y que hoy es una realidad, es lo que se quiere echar abajo. Y que lo llevó a él a la presidencia, ¿no? ¿Perdón? Y que lo llevó a él a la presidencia. Exactamente. A ver, hoy Morena gobierna 22 estados, si no estoy mal en mis cuentas. Tiene la presidencia de la República, la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es eso posible? Pues porque la gente está votando en libertad. En las 4 elecciones presidenciales que llevamos en este siglo,
En 3 ha habido alternancia, es decir, los gobiernos no controlan las elecciones. ¿Cuándo ha habido alternancias? Pues estas empezaron cuando el INE, antes IFE, se volvió plenamente autónomo del gobierno y cuando hubo un tribunal que calificaba las elecciones. ¿Qué es lo que está proponiendo la iniciativa del presidente para echar abajo esto que se ha construido? Uno, le quieren quitar la confección del padrón electoral al INE. ¿Quién la haría ahora, de la Secretaría de Gobernación, sin la supervisión de los partidos políticos? ¿Será el operador político del presidente el que borre ciudadanos del padrón, suba posibles difuntos como había antes, muevan a la gente de domicilio para que no encuentre su casilla para votar? Es decir, todo eso que ya se vivió en los años 80 estaría por regresar, porque insisto, el padrón electoral es la base de una elección confiable. Si tú no sabes quiénes son los electores, la elección no puede ser confiable. Claro. Entonces, eso se lo quieren quitar. La quieren regresar a donde pues tanto trabajo costó sacarla, ¿no? Luego, segunda propuesta muy preocupante, quieren desaparecer la estructura profesional permanente del INE sobre el territorio nacional. Hoy tenemos una muy buena costumbre, que es que cuando hay elecciones, las casillas del INE están instaladas por ciudadanos en todas las ciudades y rincones del país, incluso ahí donde no entran otras instituciones del Estado, hay una casilla del INE. ¿Por qué? Pues porque nuestra gente trabaja todo el tiempo en el territorio, los conocen en los pueblos, en las comunidades, en los barrios. A las zonas más apartadas mandamos los módulos móviles de credencialización y la gente sabe que el INE no está ahí para hacer intervenciones de ningún tipo, sino para dar la credencial para votar y luego para instalar las casillas. Esa confianza enorme que hay de la ciudadanía en el INE se debe a nuestro trabajo permanente, a que están los módulos 900 operando todos los días en todas las ciudades del país. Bueno, si desaparecemos esa estructura, corremos el riesgo de que ni siquiera se logren instalar casillas. Es decir, el gobierno está desplegando una propuesta que es contraproducente incluso para ellos mismos, pero no se dan cuenta en esta cerrazón anti-INE. Y tercera propuesta que evidencia lo que quieren hacer. Pretende que el presidente ahora nombre, aparte de los candidatos, a consejeros electorales y a magistrados electorales, y que los más votados, que pueden ser los que simpaticen con un partido, sean los árbitros. Bueno, pues ya volviste a los árbitros jugadores, y puede ser que todos los consejeros y todos los magistrados sean los que quiso el presidente de la República. Bueno, mayor captura del árbitro electoral no podríamos tener, y eso es lo que están proponiendo. Entonces, proponen una reforma para romper un sistema electoral que funcione y dicen, pero no lo queremos cambiar. Caray, por lo menos que sean honestos, ¿no? Pues sí. Oye, ayer el presidente, lo escuchábamos hace un momento, el presidente salió a defender la postura de la comisión, ¿no? Hoy el presidente también, pues habló del tema y ha insistido en fraudes electorales y de guerra sucia en su contra cuando él hizo campaña. Pero, otra vez, ¿el INE alguna vez, o tú conoces de alguna evidencia que se haya presentado de estas acusaciones? Pues no, yo creo que una cosa son los hechos que todo el mundo puede verificar y otra cosa es el discurso que se está desplegando desde el poder, porque todo el mundo sabe que cada que hay elecciones va, sufraga, encuentra una casilla instalada por sus vecinos donde le reciben, le entregan las boletas, se cuentan bien los votos y ahí están los resultados. Fíjate, en las elecciones que le ha tocado organizar al INE de gubernaturas desde 2015 a la fecha, que son ya 56 elecciones, en 70% han ganado las oposiciones. Nunca habíamos tenido un índice de alternancia tan alto, es decir, el partido que gobierna pierde 7 de cada 10 elecciones.
Bueno, eso es porque las elecciones son limpias y la gente puede ejercer su voto de castigo, puede buscar otras opciones si no le gusta cómo está gobernando quien tuvo la responsabilidad. Es decir, todos los datos que confirman elecciones limpias y una vida electoral íntegra están delante de nuestros ojos. Esa Ahí es la están los hechos, evidencia que pero hay. por otro lado tienes un discurso que no se corresponde con la realidad, que dice que esto es pues un sistema que no funciona. Corrupto, bueno, si no funciona, costoso y corrupto. ¿cómo es que están en el poder? ¿Cómo tienen la mayoría en ambas cámaras? ¿Cómo tienen 22 gubernaturas? ¿Fueron elecciones sucias? Por favor, de ninguna manera. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una embestida autoritaria para dañar los pilares de una construcción que es de todos. El INE, pues no somos los consejeros, aquí estamos por un tiempo, algunos ya estamos muy cerca de acabar nuestro periodo de 9 años. 2023. Así es, pero al INE hay que cuidarlo como un patrimonio común. Por primera vez en la historia de este país tenemos 2 décadas, en los 200 años de vida de México, apenas las últimas 2 décadas han sido de renovación plenamente democrática de los poderes. Y eso es lo que está en riesgo. Hay que decirlo con toda claridad. Lo que se está jugando es la posibilidad de que en 2024 tengamos elecciones íntegras y que las generaciones que vienen pues no les toque nacer en un país como el que nos tocó a otros y a nuestros padres, donde pues de antemano se sabía que siempre los candidatos oficiales iban a ganar, las oposiciones eran testimoniales, las elecciones eran un ritual simplemente de confirmación de los humores y de las designaciones de los destapes del presidente, y no había una vida democrática plena. Yo creo que sí estamos ante el riesgo de una regresión autoritaria, y venturosamente la ciudadanía creo que está muy consciente de eso, porque todos los estudios de opinión demuestran que hay una apreciación muy favorable hacia el INE en la sociedad. Un reconocimiento de... Sí. Es, hoy lo leía en algunos diarios, que incluso lo traen en primera plana, ¿no? Incluso, bueno, pues la nota de ayer, y que también publican periódicos hoy, pues lo que ha dicho el episcopado mexicano, ¿no? Respecto al INE. Entonces... a ver, hay algunos analistas que dicen pues que la reforma electoral no va a pasar. ¿Coincides, Ciro? Pues ojalá. Eso se va a definir en el Congreso, y por lo que han dicho los actores políticos, pues es muy difícil que esta pretensión de que ahora el presidente sea el que pueda poner listas de consejeros y de magistrados no avance, porque para eso tendrían que cambiar la Constitución. Entonces yo espero que este gran acuerdo democrático que pues dio lugar al nacimiento de instituciones autónomas, que nos ha permitido renovar los poderes de manera legítima y transparente, pues no se vea dañado. A ver, ¿y cómo lees? El otro día también comentábamos con algunos analistas justamente que el presidente sabe que la reforma no va a pasar, ¿no? No sé si tú coincidas, pero de ser así, ¿con qué propósito lo hace? ¿Propaganda? Bueno, yo creo que hay una ola, digamos, no solo en México, muy preocupante de autoritarismo. Lo estamos viendo en Brasil. Hace 2 días se votó, Lula tuvo más de 2 millones de votos por encima del presidente Bolsonaro, y es la hora en que el presidente Bolsonaro no ha reconocido. Entonces, la democracia requiere de demócratas, y lo que hemos visto son gobernantes que cuando ganan, como Trump, como Bolsonaro, están satisfechos, pero luego empiezan a poner en duda el sistema electoral
con el que incluso ellos ganaron. Ajá. Trump pues orquestó la toma del Capitolio en Washington el 6 de enero del año pasado, pues de manera muy irresponsable. Bolsonaro, que ganó hace 4 años con un sistema electoral, allá en Brasil votan con urna electrónica, pues ahora empezó a cuestionar, parte de su campaña fue atacar al Tribunal Electoral de Brasil, y yo creo que ese tipo de conductas que hemos visto en estos otros 2 grandes países de nuestro continente, pues las estamos percibiendo también aquí, es decir, un ataque a las reglas y a las instituciones electorales, pues por si el resultado electoral no llega a ser el que quien está en el poder espera, ¿no? Pero pues eso lo que nos señala es que es aún más importante reforzar la autonomía del árbitro, que tenemos que preservar todo aquello que nos permite transparentar un resultado electoral. ¿Y qué es fundamental de aquí a 2024? Uno, que el padrón electoral no sea manipulado por el gobierno o por ningún partido en lo individual, que sea esa base de credibilidad que hoy es, que todos tengamos nuestra credencial para votar, que sepamos que en nuestra casilla nos va a estar esperando la boleta, que esa casilla la van a instalar nuestros vecinos que fueron sorteados y capacitados por el INE, que no van a ser las estructuras de operadores de programas políticos o de programas sociales del gobierno, sino nuestros vecinos, una elección ciudadana como han sido las anteriores, y que los votos se cuenten con toda pulcritud, y esa noche tanto el programa de resultados electorales del INE como el conteo rápido del INE digan quién es el ganador, que no vayamos al riesgo de una caída del sistema como ocurrió en 1988. Es decir, tenemos que apelar al ABC de nuestra salvaguarda democrática, que es que se sepa con claridad quién ganó y que la gente pueda votar en secreto y en libertad sin ningún impedimento. ¿Qué es lo que garantiza que eso opera? Pues las normas y las instituciones que hoy tenemos. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno? Destruir, afectar las normas e instituciones que hacen posible esa certeza democrática. Entonces, pues yo creo que sí estamos ante una disyuntiva entre mantener la democracia para desde la democracia enfrentar todos los problemas que tiene el país, caray, pues si es que esta no es una democracia de alta calidad por los malos resultados que tenemos, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, pero no va a ser dinamitando las elecciones genuinas como vamos a resolver nuestros problemas. Y tenemos que cuidar la democracia incluso del daño que le quieren hacer quienes han sido sus principales beneficiarios, que son quienes hoy están en el poder y desprecian esas reglas y las quieren dañar. Es como si alguien ya logró subir gracias a una escalera y llegando arriba sube la escalera para que nadie más pueda subir, ¿no? La escalera debe de seguir ahí. Oye, Ciro, ya habrá oportunidad de que espero que hablemos más largo, pero a ver, tú te vas en el 2023 después de la elección del Estado de México y de Coahuila. No, el 3 de abril es el último día que yo trabajaré como consejero electoral. ¿Y el consejero presidente? También nos vamos fecha. 4 consejeros, el 3 de Son 3 de abril. A ver, es que el 4 de abril de 2014 nació el INE y fuimos designados 11 consejeros con distintos periodos. 4 de nosotros recibimos un nombramiento por 9 años. Exacto. El consejero presidente, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, la consejera Adriana Favela y yo. Entonces, pues ya constitucionalmente cumple nuestro plazo y acabaremos como debe ser. Incluso hay quien pretendió pues que nos fuéramos antes, desde hace tiempo ha habido amagos. Yo creo que el que nosotros terminemos nuestro periodo constitucional, pues es un triunfo del INE autónomo. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿qué riesgos ves para el próximo año, 2023, Estado de México y Coahuila? Bueno, pues yo lo primero es que
una vez que la Corte ya dijo que fue anticonstitucional el recorte que se hizo al INE el año pasado para el presupuesto de este año y que no pudimos instalar todas las casillas de revocación de mandato, recordarás en abril. Sí, claro. Que nos recortaron y luego nos culpaban, ¿no? La Corte ya dijo, no, a ver, quien actuó contra la Constitución fue la Cámara de Diputados, que recortó sin ningún criterio, sin dar razones, de manera arbitraria. Entonces, habrá que estar muy atentos a que en el presupuesto que se aprueba en 15 días, porque la fecha límite es el 15 de noviembre, no haya un recorte que ponga en riesgo la instalación de casillas, nada más y nada menos que en el estado con mayor densidad poblacional del país o con un mayor número de habitantes y de electores, por lo tanto, como es el Edomex, y otro estado muy importante como es Coahuila, pero además en 2023 inicia el proceso electoral federal 2023-24, o sea, ya en septiembre del año que entra arranca la organización de la elección para elegir el próximo presidente y para renovar las dos cámaras del Congreso de la Unión. Si siguen con estos recortes arbitrarios, sin ton ni son, pues pueden poner en riesgo la elección. Entonces, pues yo te señalaría, para concluir, Adela, que tengo que entrar a una reunión y te agradezco mucho, tres cosas que tenemos que estar muy atentos. Uno, el presupuesto. Dos, que no avance una reforma electoral que ponga en riesgo a la democracia, que esa es la reforma que quiere el presidente, lo digo con toda franqueza. Y tres, que en la renovación de los consejeros electorales no se ponga a gente pues como la que hoy encabeza la Comisión de los Derechos Humanos, claro, que no tenga un sentido de la autonomía, de la misión de la institución, y que sea una correa de transmisión del poder. Pues eso sería desnaturalizar al INE. Pues sí. Te agradezco mucho, Ciro Murayama, como siempre. Al contrario, Adela. Y estemos en contacto. Gracias. Gracias, por favor, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues así las cosas con este tema y sí vamos a estar muy atentos de a ver qué